Bueno, ahí les compartí de vuelta la presentación. Había una pregunta que quedó ahí sin contestar, que era qué es lo que están viendo. ¿Cómo se puede interpretar esto que estamos viendo acá? A ver. Una aproximación. Digo, a lo que estamos viendo, cómo se puede construir esta información, de dónde salen estos datos. Y por lo que vemos, profe, sale del censo, digamos, podría llamarse de alguna manera, que realiza el INDEC para saber cómo fueron aumentando los precios y los divide por rubros, ¿no? Bien, perfecto. Lo que nosotros tenemos que saber es que ese dato, ¿sí? que refleja la inflación, ¿sí? Acá vemos que es 11,1%. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa por lo general? Uno dice, che, la inflación acumulada fue del 11,1%. Uno dice, che, pero yo voy al supermercado y los precios están un 20% arriba. Y capaz otro rubro, como puede ser el transporte, sí, pero a mí el transporte me subió un 30%. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos muy asociado, digo, la inflación a una de las variables, que es, si quieren, es la que figura en alimentos y bebidas no alcohólicas, ¿no? Que está muy vinculado al supermercado, ¿sí? Que es este que está acá, que en este caso tiene un acumulado del 16%. O sea, si nosotros hacemos una apertura de este agregado económico, que es la inflación, vemos que hay un montón de datos que están presionando, ¿sí? Sobre ese 11,1% para darle ese volumen. Esto se hace con una metodología, ¿sí? Similar a la que nosotros vimos en algún momento, que tiene que ver con la ponderación, ¿sí? Que es darle peso, darle volumen a cada uno de los rubros para que impacte sobre el nivel general de precios. ¿Sí? Por ejemplo, acá hay uno que es, bueno, comunicación, por ejemplo, o el que figura como bebidas alcohólicas y tabaco, que probablemente tengan una ponderación, o sea, tengan un peso menor en el índice, en el nivel general de precios, al que tiene, por ejemplo, los alimentos, ¿sí? O el que tiene prendas de vestir y calzado, o el que tiene que ver con los... el último, el vivienda, aguas, electricidad y gas, que ahí donde están los servicios, o los alquileres, por ejemplo. Profe, ¿le paso una consulta? Sí, Mariano. El cuadrito, o sea, el índice del precio consumidor, el relevamiento, ¿cuándo está hecho? ¿Qué se hace? ¿Cada 6 meses? O sea, es mayo, pero ¿desde cuándo se tomó? ¿De diciembre a mayo? No, se hace todo el tiempo esto. Este se mide todo el tiempo. El índice de precios al consumidor es la inflación. Se mide todo el tiempo. Se releva Pero constantemente. pero este nivel de inflación, ¿de qué periodo vendría a ser? Es de enero del 2020 a mayo del 2020. 4 meses. Sí. 5. Sí. 5 porque mayo entero. Sí, 5, sí. Pero esto se está relevando constantemente. Todos los días se están relevando los precios, ¿sí? De todos estos rubros para poder construir a fin de mes. Por lo general, la inflación sale 15 días después del 31 o el 30 del mes anterior. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay que procesar toda la información. Se toman los datos hasta el último día del mes y después se procesa todos esos datos para poder decir, bueno, la inflación de este mes fue tanto por ciento. Un dato más, digo, para pensarlo, es el origen de esta información no es la misma, ¿sí? No proviene la información de los mismos lugares, ¿sí? Hay datos de estos que se relevan en campo, ¿sí? Se hacen controles para hacer relevamiento en campo, digo, los recorridos en los supermercados y demás. Hay otros datos que se relevan vía sistema, ¿sí? Se relevan mediante un sistema, se pide una base de datos, se cruza esa base de datos y se saca alguno de estos datos. Y
Otros son mucho más complicados de construir, digo, recreación y cultura, por ejemplo. Bueno, ¿cómo mido la recreación y cultura? No sé, por ejemplo, supongo que ahí adentro debe estar, no sé, el precio del teatro, el precio del cine. Bueno, se toma, digo, los principales cines del país y los principales teatros del país, se ve más o menos cuánto están las entradas y se arma un número de cuánto subieron o no los valores de las entradas del cine. ¿Sí? El dato de la educación, ¿no? Del costo de educación. Si uno dice, bueno, ¿cuál es el valor de la educación? Porque digo, acá hay un montón de cosas que están vinculadas a la educación, como por ejemplo bienes y servicios, ¿sí? O transporte que impacta sobre la educación, bueno, están medidos en otros rubros. Bueno, acá en educación probablemente estén contempladas las cuotas de la educación privada, ¿no? No relevo todos los colegios privados de todo el país para saber cuánto subió. Elijo algunos, ¿sí? Un volumen importante que le dé fuerza a la muestra y construyo ese dato. Entonces, lo que yo les quería mostrar con este ejemplo es eso, es el concepto de agregado económico es esto, es un montón de información dispersa, agregada con una determinada metodología para dar un dato. En este caso, el índice de precios al consumidor, el nivel general de precios a mayo del 2020. Incluso dentro del INDEC, ¿sí? El INDEC es como si fuera un ministerio, dentro del INDEC debe haber un director, ¿sí? De cada una de estas áreas, ¿sí? Un director del relevamiento de prendas de vestir y calzado, un director del relevamiento de datos sobre educación, un director, ¿sí? Una estructura económica, una estructura funcional para dar cobertura y armar los datos. Todos estos le dan en un momento del mes todos los datos que juntaron al director general del INDEC o a la autoridad del INDEC para que armen un único dato. Acá puse otro, este es mensual, ¿sí? ¿Lo ven acá? Chicos. Sí, se ve, profe. Bueno, este es mensual, o sea, esto es qué pasó en abril. Y acá tenemos la misma lógica, ¿no? Tenemos el relevamiento de los mismos rubros, el nivel general de precios de abril fue 1,5% y tenemos algunos rubros que incluso tuvieron deflación, ¿sí? Bajaron en relación al mes anterior. En este caso, educación y comunicación. Disminuyeron. ¿Sí? Y otros no, por ejemplo, alimentos y bebidas siempre alto, 3,2% la inflación de alimentos, del rubro alimentos y bebidas para el mes de abril de 2020. ¿Sí? Después acá adentro de alimentos y bebidas, está la discusión que está hoy en la coyuntura económica. ¿Cuál es la discusión que está hoy en la coyuntura económica? Chicos, ¿qué se está discutiendo hoy? La carne. La carne. La carne. ¿Sí? Hoy se está discutiendo el precio de la carne. ¿Qué es el precio de la carne? Es un pedacito de lo que está acá dentro de alimentos y bebidas no alcohólicas. ¿Se entiende? La inflación no está marcada por el precio de la carne, claramente, porque sabemos que tenemos, no sé, más de casi 10 rubros en los cuales se mide la inflación. ¿Sí? Sin embargo, el gobierno considera estratégico dar el debate sobre ese pedazo de la inflación que está vinculada a un rubro que es alimentos y bebidas, para ver si la discusión sobre el precio de la carne puede impactar sobre el rubro alimentos y bebidas de acá a fin de año, para bajarle el peso, ¿sí?, que tiene el rubro alimentos y bebidas sobre el nivel de inflación general. Es una discusión sobre la ponderación, ¿sí?, de uno de los rubros de la medición de la inflación. ¿Sí? No está, el gobierno no está dando el debate sobre, por ejemplo, el aumento en las tarifas. Lo está dando, digo, pero no es el centro de la discusión el aumento de cómo nos sacudieron con Cablevisión o Fibertel o las tarifas telefónicas en los últimos 2 meses. Fue un sacudón, ¿sí? Todos los teléfonos, las tarifas de teléfonos celulares, internet, todo subió muchísimo. Bueno, eso está en este rubro que está vinculado a comunicación, por ejemplo. Bueno, no, el gobierno eligió dar un debate dentro de uno de los rubros que es alimentos y bebidas, que es dar la discusión sobre la carne, para ver si le pueden pegar ahí y bajarle el precio de la carne,
bajar el impacto de la inflación en el rubro alimentos y bebidas y bajar la inflación general, de acá a fin de año. ¿Sí? Eso es lo que se está discutiendo. Entonces, esa complejidad, bueno, es un análisis económico, es un modelo que hacen y dicen, bueno, peguémosle a este rubro para ver si logramos un impacto sobre el nivel de la inflación. También tiene fines comunicacionales o culturales o políticos de bajarle el precio a uno de los bienes que consumen el sector medio o el sector medio-bajo de la economía argentina, ¿no? También tiene una perspectiva de comunicación y puede hacer una lectura política sobre pegarle a ese determinado rubro. Bueno, y después hay uno más, este es lo mismo, pero este es interanual, ¿sí? Este está medido, no, este es igual, no, es lo mismo, es el mismo esquema, pero a marzo del 2020. Y está hecho contra diciembre del 2019. ¿Sí? Y tenemos el mismo esquema. Lo pueden ver acá, el impacto en este caso de la educación, el valor del rubro de educación se disparó. Y estos son otros, que también los pueden ver ahí en la página del INDEC. Es otra forma de presentar la información, otra forma de analizar los datos agregados, que tiene que ver sobre el índice de los salarios, ¿no? ¿Alguien puede hacer se anima alguien a hacer una interpretación del gráfico? ¿Qué es lo que ven en el gráfico? Vemos los distintos tipos de salarios, el del sector privado, el del sector público y el sector privado no registrado. Y bueno, vemos cómo va variando mes a mes, cuánto va creciendo mes a mes cada uno. Bien. ¿Cuál? Hay uno que está ahí, que está en color gris. ¿Ya van a ver? Sí, el total del índice. ¿Qué es eso? El promedio entre los tres. Claro, es una ponderación, también lo mismo, es una ponderación sobre el índice de salario. ¿Cómo se puede ponderar eso? Matemáticamente. ¿Cómo lo ponderarían ustedes? ¿A qué le darían más peso? Y ahí tendría que ver cuántos empleados públicos hay, cuántos empleados privados hay y cuántos no registrados. Del sector no registrado. ¿Sí? Vamos de vuelta. El concepto de ponderación, esto les voy a insistir hasta el último día, el concepto de ponderación es magia. Es muy importante para el análisis de la economía, de las estadísticas y demás. Nosotros necesitamos dar un dato. ¿Cuál es el dato que tenemos que dar? El índice de los salarios. ¿Crecieron o bajaron los salarios? Es lo que le van a preguntar al ministro de Economía, así, conteste ya. Bueno, el tipo tiene que dar una respuesta fundamentada, sólida, matemática, ¿sí? Trabajada. Bueno, ¿cómo la arma? Elige trabajar con 3 datos. Sector privado, sector público y sector privado no registrado. Bueno, supongamos, vemos enero del 2020. Vemos que el sector público viene planchado, ¿sí? Los salarios del sector público vienen planchados, ¿sí? Lo vemos desde acá, de septiembre, incluso desde agosto, ¿no? Tiene variación, pero viene planchado. Ahora, si vemos lo que pasó con el sector privado registrado, ahí hay una paritaria fuerte, diciembre-enero. Se ve que se paga el 15% de acordado a la paritaria en el sector privado, se dispara, ¿sí? ¿Lo ven acá en enero? El salto que pega. Sí, sí, profe. Fíjense que el salto que pega el aumento de salarios del sector privado no es igual que el que pega el índice de los salarios. ¿Sí? Porque ¿qué es lo que está bajando la curva del índice de los salarios? La ponderación y el peso que tienen, ¿sí? El sector privado no registrado y el sector público, que lo hacen que se planche esa curva. ¿Sí? Si no, la curva seguiría, si el sector público y el sector privado no registrado tuvieran el mismo pico que tiene el sector privado, la curva del índice general tendría la misma forma. ¿Se entiende? Eso es la lógica de la ponderación de las estadísticas y demás, que es, bueno, meterle información, ponderar, o sea, valorar más o valorar menos
el determinado impacto y construir un dato. ¿Cuál es el dato que vemos en este gráfico? Bueno, uno que es el índice de los salarios, que dice que subieron aproximadamente desde de un 2% que estaban acá a un 6%, ¿sí?, en relación al mes anterior. ¿Sí? Tuvieron un salto, ¿sí?, del 6% en relación al mes anterior. Y ese es el dato que informa el ministro de Economía a los medios de comunicación. Una forma de definir esto es por cantidades, como decía Cristian. ¿Cuántos empleados tengo en el sector privado? ¿Cuántos tengo en el sector público? ¿Y cuántos tengo en el sector privado no registrado? Donde tenga más empleados, donde tenga más trabajadores, le voy a dar más peso a la variación de los salarios. ¿Sí? Si la economía argentina, el 70% del empleo sea del sector privado registrado, probablemente la curva del índice general sea prácticamente igual, la general igual a la del sector privado. Pero evidentemente en Argentina, sabemos que el peso del sector público es mucho. Hay mucha gente que trabaja en el sector público. ¿Qué hace eso? Que como la curva del sector público está planchada, baje el pico del índice general de salarios. ¿Se entiende? Buenísimo. Bueno, esto se puede estudiar y lo mismo, digo, hay un tipo dentro del INDEC que se dedica y tiene su oficina y su despacho, es el especialista en sector privado registrado. Ese tipo tiene todos los datos de la situación del sector privado registrado en Argentina. Y de enfrente, el tipo del despacho de enfrente dice especialista del sector público, en salarios del sector público. Bueno, se juntan en una mesa y dicen, mira, estos son mis datos, estos son tus datos, se pueden devolver una metodología y arman este dato, ¿sí?, esta curva. Están estos tres, está la página del INDEC, está buenísima la página del INDEC, entren, bájense las tablas, hagan algún ejercicio en Excel, miren los gráficos, está re bueno el laburo que hacen ahí, hay información gráfica re linda para ver, se pueden hacer un montón de consultas y hacer un montón de análisis. Si me interesa eso, digo que se queden con el concepto de que hay un montón de gente atrás trabajando para construir estos datos, que hay metodología para construirlos, y que esos datos no necesariamente, ¿sí?, acá uno me puede decir, che, pero pará, Lautaro, yo soy empleado del sector privado y mi sueldo no subió de diciembre a enero un 9,5%. Bueno, digo, la empresa donde vos trabajás o el sector privado donde vos trabajás no está tomado como referencia para construir el dato, o otro sector privado creció mucho más que tu salario y empujó esa suba del 9,5% en el índice general de los salarios. ¿Sí? ¿Se les ocurre algún ejemplo? Bueno, todos sabemos que las paritarias de los sectores no son siempre las mismas, ¿no? Eso es un ejemplo bastante sencillo. Rubro, no sé, gastronómicos, determinado porcentaje de aumento de salarios, camioneros, determinado porcentaje de aumento de salarios, sector de los trabajadores viales, otro determinado sector de los servicios o de los trabajadores de la televisión, otro determinado aumento de salario, ¿no? Acá vemos un único dato para representar a todos los trabajadores del sector privado. Siguiendo un poco con este esquema de los modelos macroeconómicos, lo que intenta hacer un modelo macroeconómico y lo que intenta generar un modelo macroeconómico es simplificar o armar una representación simplificada de la realidad, que es un poco lo que estamos viendo ahora recién, y tratar de aislar algunos elementos para poder hacer un análisis sobre determinado tema. Nosotros, ¿qué hicimos recién? Bueno, tratamos de aislar la cuestión política, tratamos de aislar algunas cuestiones sociales y miramos, che, ¿cómo viene la inflación? ¿Cómo vienen estos rubros? Aislamos algunas cuestiones para mirar el tema del salario y poder hacer análisis de determinados sectores de manera estática y sacar una foto. Sabemos que eso no nos da toda la información sobre toda la economía argentina. Digo, con estos dos datos que vimos recién, que sería inflación y salarios, no tenemos toda la información sobre la economía. Necesitamos un montón de datos. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí. ¿Y por qué a veces se dudan de los datos oficiales?
va a ser inflación o el índice de alimentos, o cuando, porque dice, pero tomaron un producto que no, qué sé yo, compararon alimentos y metieron, no sé, productos de ferretería que no tienen un aumento, entonces eso hace bajar el promedio, o cosas así. No sé si lo saco de tema por ahí. No, la construcción de todos estos datos, digo, siempre es cuestionable y siempre se pone en cuestión. Lo que sí existen y lo que sí hay es equipos de profesionales y de universidades y institutos de investigación que tienen determinados acuerdos, ¿sí? Y hay determinadas bases metodológicas sobre las cuales se discuten estas cosas, ¿no? Que tienen que ver con decisiones metodológicas y técnicas. Que es decir, bueno, no podés ponderar al sector, vuelvo de vuelta a esta primera, no podés ponderar al sector privado más que al sector público si hay más cantidad de trabajadores en el sector privado, ¿no? Es una definición metodológica, digo, se hace de esta determinada manera, se trabaja de esta determinada manera. Entonces, esos acuerdos metodológicos que se trabajan a nivel digo, de esto de intelectuales o de especialistas o profesionales que trabajan en el tema, son los que permiten y le dan fuerza a determinados datos. Y después hay relevamientos, como los que hablábamos antes, que es por ejemplo sobre el censo, que es difícil cuestionar un censo. Es difícil salir a cuestionar un censo cuando tiene la magnitud que tiene y vos sabés que a tu casa vinieron, no puedes decir, yo no creo en el censo, a mi casa no vinieron, no, a tu casa vinieron. Entonces digo, tiene un nivel de fortaleza metodológica el censo que consolida una base. ¿Qué quiere decir eso? Che, si en el censo la pobreza dio 30%, ¿sí? Y vos al año siguiente estás diciendo que la pobreza dio 31%, bueno, tenés una correlación en los datos entre una muestra, bueno, ni siquiera es una muestra, digo, entre un relevamiento con un poder determinado y una muestra que se toma al año siguiente que le da, digo, fortaleza y acompaña los datos del año anterior. ¿Sí? Incluso, digo, hay organismos privados que hacen este tipo de relevamientos y hacen este tipo de estudios. Entonces, a veces esos organismos privados convalidan los datos relevados por los organismos estatales. Uno que se instaló en los últimos años es la medición de la pobreza de la Universidad Católica Argentina, que tiene su instituto de relevamiento de la pobreza, que plantea un determinado índice de pobreza que por los últimos años no está tan desacoplado, ¿sí?, del relevamiento de la pobreza que hace el INDEC. Entonces son dos datos que conviven y que se van dando robustez y se van dando fortaleza entre sí. Sí hay un cuestionamiento con algunos datos. ¿Con cuáles? Con los que son más políticos y los que son más de interés general, salarios, inflación y demás. Después, digo, hay algunos que son muy nuestros, son muy de los economistas, de lo que nos interesa a nosotros. Entonces, ahí la discusión es más cerrada. Bueno, a nivel de inversión privada acumulada en los últimos 6 meses. Bueno, eso lo discutimos nosotros, nos interesa a nosotros trabajar eso, a los economistas. No sé si es una discusión que se esté dando en los medios de comunicación. Entonces, bueno, hay algunos datos que son más sensibles y otros que son menos. En el caso de la inflación, muchas veces lo que pasa es que cada uno tiene su propia canasta. O sea, no es la misma mi canasta, digamos, de gasto que capaz que la canasta de otra persona. Entonces, por más que a uno el dato de inflación da 3,5, capaz yo digo no, pero mis gastos particulares han subido más que el 3,5%, y eso es precisamente porque, digamos, no es la misma mi canasta que la que mide el INDEC. Exacto. Y además hay una cuestión de percepción, como un poco mi canasta, también es mi localización. Claro. ¿No? O sea, digo, nosotros sabemos que cruzás la General Paz y los precios son otros, ¿sí? Los que vimos en Capital Federal. E incluso cruzás la Argentina para el norte y los precios son unos, cruzás la Argentina para el sur y los precios son otros. ¿Sí? Entonces, aparte uno tiende también a ver los precios que suben
y no los que se mantienen. O sea, uno capaz hace mucho hincapié en lo que sube algo en el supermercado y no recuerda que capaz que la luz no sube hace 1 año y medio. Exacto. Sí, nosotros como economistas, digo, tenemos que armar una cabeza distinta. Y tenemos que tener una cabeza que puede analizar y procesar y entender con un nivel de complejidad estos datos, no para convalidarlos, digo, sino digo, para, si los vamos a cuestionar, poder cuestionarlos con una determinada cantidad de información. Y esto va un poco en esa dirección, este último punto, digo, las revisiones, digo, los modelos económicos no son inmutables, ni las formas de medir los datos son inmutables, sino que van variando en el tiempo, ¿sí? Y cuando un modelo económico plantea que la sociedad o ese país determinado va a evolucionar de una determinada manera, porque hay determinadas variables que se están cumpliendo, y ese país o esa sociedad va en otra dirección, ese modelo económico pierde potencia, pierde fuerza, ¿sí? Porque los datos y lo que sucede realmente demuestran que ese modelo está equivocado. ¿Algún ejemplo? Así burdo de la economía. Bueno, hay una teoría que existió en determinado momento, que es de manera bastante burda, que es la teoría del derrame. ¿Escucharon acá la teoría del derrame alguna vez? Sí, algo sí, por arriba. Sí, profe. Bueno, la teoría del derrame lo que plantea es que lo que importa es el crecimiento de la economía. Lo que importa es que la economía crezca, toda, en su conjunto. No importa quién crece, ¿sí? ni cómo crece. Lo que importa es que la economía crezca. ¿Qué quiere decir eso? Si hay más plata y más volumen de dinero en un determinado país, inevitablemente en algún momento ese dinero se va a distribuir, se va a derramar sobre todo el conjunto de la población. ¿Sí? ¿Cuáles son las economías que plantean políticas o alternativas a la teoría del derrame? Son las que están vinculadas al intervencionismo. ¿Qué quiere decir? Che, escúchame, el crecimiento de la economía por sí solo no va a hacer que todos tengamos un crecimiento económico. Tiene que intervenir el Estado para evitar esa intervención. ¿Qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? Bueno, los que plantean o planteaban en determinado momento un modelo de crecimiento asociado a la teoría del derrame decían, fíjate que dentro de 5 años, si la economía crece a tanto por ciento, la guita se va a distribuir y la pobreza va a bajar. Cuando pasan los 5 años y eso no ocurre, ese modelo, ¿sí?, asociado a la teoría del derrame pierde credibilidad, ¿sí?, pierde fuerza, ¿sí? Después, lo que pasa es que los que son defensores de un modelo, lo que van a hacer es decirte, no, mi modelo estaba bien. Lo que pasó fue que esta variable en particular se comportó de manera extraordinaria, entonces mi modelo no terminó de explicar, pero mi modelo estaba bien. Bueno, esa discusión sobre los modelos económicos y sobre las predicciones sobre a dónde va a ir la economía se nos va la vida en eso. ¿Sí? Nosotros vamos a vivir en el mundo de los modelos y las discusiones macroeconómicas sobre a dónde va a ir, a los que nos interesa la política pública, hacia dónde va a ir la política pública, y a los que nos interesan los negocios y las finanzas, estaremos en esa discusión sobre el crecimiento de la bolsa, los bitcoins, las tasas de interés, y a los otros que les interese la política pública estarán en la discusión sobre los salarios, la inversión, el sector externo o lo que sea. Eso es un poco lo que está planteado acá, en lo que vimos hasta recién, ¿sí? Son todas definiciones teóricas, conceptuales, que las vamos a ir bajando. Vamos a ver un poco de esto. Sí. Las vinculaciones entre los agregados macroeconómicos que vimos recién, la relación entre los agregados macroeconómicos, se establecen y también se modelan. Por ejemplo, acá puse una relación o una vinculación de comportamiento que vincula dos variables. ¿Cuáles son las dos variables? El consumo y el ingreso. ¿Cuál es la afirmación que está acá presente? Dice, el consumo de los hogares
depende de su nivel de ingreso. ¿Sí? ¿Qué es lo que estamos planteando ahí? Que depende del ingreso que tenga una determinada familia, va a ser el consumo que realice. Bien. ¿Y eso, ustedes qué piensan sobre eso? ¿Que está bien? ¿O que puede haber otra variable que esté jugando ahí? Sí, puede ser, pero la gran mayoría de los hogares se va a ajustar a lo que tenga para consumir. Si no, va a llegar un determinado momento que no, o sea que no va a poder consumir nada porque no le va a dar sus ingresos. Hay que ver Bien. cómo entra la También, financiación que uno puede obtener en eso. Uno capaz algunos meses puede gastar más de lo que le ingresa gracias a alguna financiación, pero después tendrás que ajustar en algún otro mes. También podemos correr la discusión que el problema está en los precios y no en los ingresos. Los ingresos también. Lo que está mal son los precios de las cosas, por ejemplo. Ah, no, yo un mes también puedo ahorrar, no puedo no consumir, simplemente ahorro. Bien, bien, bien. Claro, también sí, las preferencias de cada familia también entra, depende de lo que se consuma, ¿o no? sí, totalmente. Mm. Y lo que está también acá como discusión es el punto de partida de cada uno. ¿Sí? O sea, uno puede tener una situación económica muy buena, producto de una familia con determinada situación macroeconómica, heredar una propiedad, heredar un vehículo, e incluso heredar un patrimonio de un familiar. ¿Sí? Entonces, y puede ser que mi ingreso sea bajo, pero mi nivel de consumo sea muy alto, porque mi punto de partida, o sea, mi situación desde la cual yo parto, ¿sí? Es determinada. Entonces, probablemente la afirmación esa, que estamos viendo, que es el consumo de los hogares, depende de su nivel de ingreso, sea válida para determinado sector de la población. ¿Sí? Y juegue y explique más, porque a nosotros nos interesa esto, es el poder explicativo de esa afirmación, lo explique más en los sectores medios y bajos que en los sectores altos. ¿Se entiende? Siempre pensando el ingreso como un flujo, ¿no? Como un ingreso vinculado al trabajo, ¿no? Al salario. Entonces, aquellos que viven de la renta, por ejemplo, ¿sí? Digo, sectores medios, altos, que tienen determinada posición económica, donde los ingresos no están vinculados al salario y demás, probablemente puedan sostener su nivel de consumo con meses donde no tienen ingresos. Entonces, mira, este tipo mantiene su nivel de consumo, viaja, no sé, al exterior, paga la nafta premium, paga el colegio privado y hace 3, 4 meses que no le ingresa un solo peso. Bueno, ¿el ingreso explica el consumo de ese tipo? No, en este caso no. ¿Qué explica el consumo de esta persona? Bueno, el punto de partida, la situación patrimonial, la herencia, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, todo este conjunto de afirmaciones que tienen esta definición, que son relaciones de comportamiento, o sea, que explican el comportamiento de la población y el comportamiento de la sociedad, tienen limitaciones, tienen problemas metodológicos, son cuestionadas, son analizadas y demás. ¿Sí? Y aplican a veces para explicar determinadas situaciones y a veces no aplican. Y acá, por ejemplo, hay otra explicación que dice, ¿no? Una forma de contradecir esto es que si uno puede demostrar que el consumo crece, ¿sí? A pesar de que el ingreso se reduzca. Entonces, acá está la explicación de lo que decíamos, che, bueno, capaz que la frase entera o la explicación entera es el consumo de los hogares depende de su nivel de ingreso, pero además depende de su riqueza. ¿Sí? Entonces, le metemos a la compu y al Excel, le metemos una variable más, una columnita más. Decíamos, bueno, si el consumo de los hogares depende del nivel de ingreso, bueno, si aumenta el nivel de ingreso, aumenta el nivel de consumo. Esa era una fórmula donde teníamos solamente dos variables en el Excel. Ahora le metemos una tercera variable, una tercera columna y lo hacemos trabajar de una manera distinta. ¿Sí? Decimos, bueno, no solo depende
del nivel de ingreso, sino que también depende del nivel de riqueza que tiene esa persona. Entonces, si el nivel de ingreso es 0 y el consumo se mantiene constante en 1, probablemente lo que esté explicando que el nivel de consumo se mantenga constante en 1 no es el ingreso, que es 0, sino que es la otra variable, que es la riqueza. ¿Sí? Eso es, digo, el modelaje de variables macroeconómicas que se hace de manera habitual. Una de las afirmaciones o algunas de estas relaciones que están planteadas es, por ejemplo, que la emisión genera inflación. ¿Eso escucharon alguna vez? La emisión monetaria genera inflación. Sí, 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 dale. Bueno, obviamente. eso es Sí, profe, un montón de veces. una variable vinculada al comportamiento macroeconómico que está constantemente en discusión y que el ministro, por ejemplo, el ministro actual, comparte parte de esa línea, ¿no? La política de Martín Guzmán en los últimos 2 años apuntó a reducir la emisión monetaria. ¿Controló la inflación? Más o menos. Entonces, ¿la emisión monetaria genera inflación? Puede ser, pero 3, 4, 5, 150 variables más están empujando la inflación para arriba, a pesar de que la emisión monetaria se haya reducido en los últimos años. ¿Sí? Entonces, ahí vemos que no es que no es unidireccional la relación entre las variables económicas, sino que hay un montón de variables. ¿Y a qué se debería, profesor, esto de que sigue la inflación? No, ¿A qué no se lo sé. debería? No lo sé. No, digo, hay un millón de discusiones. Variables. Sí. Una posible puede tener que ver con el bajo nivel de actividad económica que hay. Y que, O sea, de la producción y de sí, todo el y que movimiento para de la rueda. mantener, por ejemplo, para mantener determinado nivel de ingreso, dado que las ventas se redujeron muchísimo en el último tiempo, y las empresas que producen determinados bienes mantienen niveles de precio altos para salvar la diferencia que hay con la demanda, por ejemplo. Con la inflación. No sé, es una, digo, hay montones. Ahora hay una discusión sobre el tema del precio de la carne, ¿no? Dicen, el tema del precio de la carne se explica por la alta demanda que hay del mercado chino. Y eso está empujando la inflación de la carne. Y la carne forma parte, como vimos antes, de uno de los rubros que es alimentos. Está empujando el precio de los alimentos. El alimento empuja la inflación. Bueno, así cientos de explicaciones. Pero bueno, esto retengámoslo, hay relaciones de comportamiento, hay un concepto que es relaciones de comportamiento que hace relación a este tipo de vinculaciones. Ojo con esas vinculaciones, son todas cuestionables. Por ejemplo, esta de si el consumo de los hogares depende de su nivel de ingreso. Estas identidades, que son relaciones de identidades, que se llaman identidades macroeconómicas, son un poco más complejas y un poco más abstractas. Que están vinculadas, por ejemplo, a que la totalidad del ingreso de una economía, ¿sí?, está compuesta por la totalidad del consumo que hay en esa sociedad y la totalidad del ahorro. ¿Qué es lo que supone eso? Bueno, de que el total del ingreso que nosotros recibimos, una parte del ingreso que tenemos va destinado al consumo y otra parte va destinado al ahorro, ¿no? Eso sería como el modelo ideal, es decir, toda la plata que me entra o la ahorro o la consumo. Entonces, si yo sumo a cada uno de los argentinos y le miro la cuenta del banco y veo cuánto está destinado a consumo y cuánto está destinado a ahorro, puedo sacar un dato macroeconómico que es el ingreso total de la economía y averiguar cuál es el ingreso total de la economía. Son este tipo de variables, como por ejemplo estas que están acá. ¿Sí? Esto lo deben haber visto. ¿Sí? Esto se llama identidades macroeconómicas o relaciones de identidad.